Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González y esto es Vainas Trans. ¿Quién se acuerda cómo era el mundo antes de la televisión? ¿Qué tal antes de las películas? ¿Y de los libros? El hecho es que la narrativa de ficción nos ha acompañado desde antes incluso de la invención de la escritura y tienen el poder de transmitir información, conocimiento, arquetipos, de formar hitos, símbolos y reconocimiento. Paradójicamente, la ficción ha sido una herramienta para contar historias reales, las personales y las que nos conectan. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, producciones audiovisuales como Ace Ventura, Nip Tuck o Pose? Bueno, 2 son series y la otra es una película. Así que eso no es. 2 son drama y la otra es comedia. Eso tampoco. Una la vi y las otras 2 no. Así que tampoco hay algo en común. Lo que tienen en común en este caso es que todas tienen por lo menos un personaje trans en la historia. Y eso es todo lo que las une. Como grupo quizás sean un ejemplo de representaciones en niveles absurdo, mediocre e ideal respectivamente. Para citar a Susan Stryker, la representación no es un objetivo, sino un medio para lograr el objetivo. Cuando yo digo representación, me refiero a representación de grupos marginalizados en producciones audiovisuales convencionales. Sucede con mujeres, sucede con minorías raciales y étnicas y sucede con el colectivo LGBT. ¿Por qué es importante? Bueno, es profundamente poderoso verse reflejado y representado. Además, emocional y psicológicamente eso tiene un impacto significativo, sobre todo en la juventud, cuando uno va creciendo y se está formando. Siguiendo el postulado de lo que no se nombra no existe, aquello que no somos capaces de concebir o imaginar queda fuera del alcance de lo posible. Y una gran forma de presentar estas posibilidades en nuestra época es a través de las películas, series y animaciones. Y además, como ya lo dije, no es el fin, sino el medio para crear conciencia en el porcentaje de la población que no es marginalizado, para consolar las angustias de quienes se sienten solos y perdidos, para normalizar las vivencias no hegemónicas y como consecuencia que sea más accesible construir una sociedad mejor integrada, para reducir la cantidad de suicidios, asesinatos, muertes, desalojos, despidos, discriminación, aislamiento, marginalización, a través de ejemplos de vida normalizados, no trágicos, exitosos, saludables, se marca una pauta. If you see it, you can be it. Si lo ves, lo puedes ser. Y ustedes se estarán preguntando en este punto ¿y cómo mido la representación? ¿No es algo como subjetivo? Y no. Si bien las opiniones lo son, y la objetividad es tanto una utopía como cualquier otro absolutismo, hay pautas que ayudan a medir y delimitar the accuracy o la exactitud de la representación. En el contexto de la representación LGBT, existe un test que se llama Vito Russo, nombrado en honor a uno de los cofundadores de GLAAD, que es una alianza de gays y lesbianas contra la difamación por sus siglas en inglés. Esta ONG estadounidense desarrolla el test, y cito de su página, inspirándose en la prueba de Bechdel, que examina la forma en que los personajes femeninos son retratados y situados dentro de una narrativa. GLAAD desarrolla su propio conjunto de criterios para analizar cómo se incluyen los personajes LGBT en una película. Estos criterios pueden ayudar a guiar a los cineastas a crear personajes más multidimensionales al mismo tiempo que proporcionan un barómetro para la representación a gran escala. Esta prueba representa un estándar mínimo que GLAAD espera que alcancen un número mayor de películas convencionales de Hollywood en el futuro. Cierro comillas. Para pasar la prueba Vito Russo se deben cumplir los siguientes ítems. 1. La película debe contener al menos un personaje identificable como lesbiana, gay, bisexual, transgénero y o queer. Este personaje no debe estar definido única o predominantemente por su orientación sexual o identidad de género. Es decir, deben estar compuestos del mismo tipo de rasgos de carácter únicos que se usan comúnmente para diferenciar a los personajes cis heterosexuales entre sí. 3. El personaje LGBTQ+ debe estar vinculado a la trama de manera tal que su eliminación tenga un efecto significativo. Esto significa que no están allí simplemente para proporcionar comentarios coloridos o pintar la autenticidad urbana.
O quizás lo más común, establecer el remate de un chiste. El personaje tiene que ser importante. Entonces, con tener un personaje identificable como LGBTQ+, que esa no sea su característica más relevante como personaje y que su existencia sea relevante para el conflicto o la historia. Bien, tengamos estos ítems en cuenta mientras les hablo del personaje que elegí para el episodio de hoy y también un par de disclaimers. Uno, aunque me gustaría que no fuese necesario hacer la aclaración, les recuerdo que esta es mi opinión sobre el personaje, sobre su capacidad de representar o no, y sobre lo que yo viví en interacción con este personaje. 2. Si bien es importante tomar en cuenta el contexto temporal y cultural en el que este personaje es creado e introducido al medio, yo quiero hablar de por qué es o no una representación adecuada, accurate, exacta, hoy en día y para mí. 3. Agradecemos que exista, o sea, que haya existido, porque además a mí me tocó y estoy casi seguro que así como a mí me tocó, le tocó a otras personas que en ese contexto conectaron con ese personaje, ¿no? De antemano les quiero pedir disculpas por cualquier ruido de la calle que se pueda filtrar por mi ventana into my microphone, porque bueno, puede pasar, vivo en una avenida un poquito concurrida. Y también pido disculpas por mi voz nasal. Tuve gripe hace 2 semanas y todavía sigo con esto. Pero c'est la vie. No sé si se pronuncia así. No me corrijan, por favor. Pero bueno, let's get on to the episode, ¿ok? Empiezo hablándoles de The L Word, ¿no? Es la serie donde saco a este personaje, The L Word. Muchos la conocemos, la amamos, la vimos, la sufrimos. Esta serie fue estrenada en 2004 y emitió 6 temporadas en total, sin contar la secuela que sacaron en 2019 llamada The L Word Generación Q. La original es una historia de drama / ficción que gira alrededor de la vida de 6 o 7 mujeres lesbianas, y también hay algunas bisexuales, que viven en Los Ángeles. Es escrita por mujeres cis, lesbianas o bisexuales, no sé. Cosa que me parece relevante mencionar porque me da la impresión de que esa es la perspectiva o el lente a través del cual se cuenta la historia de este personaje. Y eso es importante, porque no puedes contar la historia de otra persona. Solo esa persona puede terminar. Entonces, bueno, nada. Por eso la gente tiene que buscarse asesorías cuando hace este tipo de trabajos. Y no solamente asesorías, actores, directores, productores, escritores, que representen al grupo al cual estás intentando incluir, si realmente es la intención, ¿no? Hablando de esto de la representación, si realmente la intención es integrar a una parte de la población que ha sido marginalizada y excluida, pues no solamente la mencionas así a medias superficialmente, ¿no? O sea, hay todo un conjunto de cosas detrás que tienen que haber para que sea creíble y apropiada. Y apropiado no porque, bueno, political correctness, no. Apropiado porque por lo exacto, por lo real, que debería importarle a las personas que están haciendo una historia, ¿no? Si la historia que están contando se siente real o no. Pero bueno. Cuestión que eso, las escritoras también son mujeres cis, lesbianas probablemente, bisexuales quizás. Y para quien no conozca la serie, les digo que es un hito dentro de la cultura lésbica y probablemente la bisexual también. No sé si existió una serie de lesbianas antes de eso, como para hacer una comparación, pero es hito a nivel, todos los personajes principales son gays o bisexuales, son mujeres gays o bisexuales, está hecho por y para ellas, y además lo pasaban por Warner. O sea, muchas de nosotros nos acordamos de esta serie como algo valioso en nuestro proceso de descubrimiento e integración de nuestra orientación sexual. Fue grande. Para los fines de este episodio, me vi la 3ª temporada de la serie. Es en esta temporada en la que se introduce este personaje del que voy a hablar. Viéndola de nuevo, la verdad es que no estoy de acuerdo con muchas cosas más allá del tema de este personaje, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, reforzar clichés, que estaría bueno que más bien sea todo lo contrario. Medio que la apología a la toxicidad, no sé si apología, pero sí era como, bueno,
Boys Will Be Boys, pero versión lesbiana, tipo, así es como somos y así es como vamos a ser y nadie va a hacer nada para cambiar nada al respecto. Y es así como, dale, en serio, vamos a seguir reproduciendo patrones tóxicos. Pero bueno, nada, 2004, chiques, tipo, está todo bien. Bueno, a estas alturas la temporada 3 es del 2006. Nuestro personaje en cuestión, Max, lo introducen recién al final del primer episodio de esta tercera temporada. Eso nos da como que una idea de lo relevante o no que pueda ser el personaje. Lo presenta como un personaje más o menos andrógino, pero que por contexto asumimos que es una mujer. No recuerdo si en ese momento le llaman o se nombra por su nombre viejo, pero nada, asumimos todos, sabemos que sí, es una mujer, pues. Lo vemos cuando nos introducen al personaje, lo vemos brevemente en un bar gay con Jenny, que es una de las protagonistas. Hablan que sí de irse juntos a LA, bailan, no sé qué, y se van a casa de Jenny a hacer arepitas, ¿sí? Porque este es horario supervisado para niños. Bueno, está pasando lo que tiene que pasar. Y los padres de Jenny entran a la habitación mientras está pasando eso y es así como bien incómodo. Y realmente la escena es bastante innecesaria, excepto porque insinúan en un momento que, bueno, Max pasa como varón hasta que Jenny lo saca a la calle, además. Horrible. Pero igual es relevante mencionar que hasta ese momento no lo escuchamos a él mencionar, o sea, nombrarse de manera masculina, ¿no? Es como, bueno, X, qué sé yo. En el siguiente episodio lo vemos viajando con Jenny en el auto y otra escena en la que otro personaje masculino secundario lo lee como varón. Y cuando Jenny va a corregir a este tipo, así como que no es una mujer, supuestamente Max la codea y le dice así como, y se presenta a él así como que bueno, soy Max y tal. Y el tipo igual está como medio sospechoso, como que are you a girl, boy? Pero lo trata como un hombre y se la come, pues, qué sé yo. Se la come, digo yo, pues pasa. Ustedes me entienden, no me vayan a linchar. Bueno, lo vemos así un poquito como que no nos los presentan como un personaje trans, nos lo presentan como una mujer, ¿no? Yo igual no lo nombro en manera femenina ni digo su nombre viejo, aunque es un personaje ficticio, pero bueno, vaina mía, no me da la cabeza para hacerlo, pues. Pero no nos los presentan como un personaje trans, nos los presentan como una mujer lesbiana que es novia de Jenny o en el culo de Jenny mientras estuvo con los papás, qué sé yo. La cuestión es que no nos los introducen como un personaje trans, pero las escritoras claramente tenían claro desde el principio cuál iba a ser el desarrollo del personaje durante la temporada. O sea, ahí se ve que la intención al introducir ese personaje es que después haga una transición. Se dejan el camino de Miguita demasiado explícito. No es como que, bueno, mira, este personaje que ya y tal. No, lo presentan desde un momento pretransición de ni siquiera poder nombrarse ni nada. Por otro lado, dan insinuaciones breves, en los primeros capítulos por lo menos, sobre incomodidad sobre su cuerpo, pero nada como que muy claro, marcado, ni nada. Lo dejan así como muy X. Lo que sí dejan bastante claro es una tendencia de Max hacia el cumplimiento de la heteronormatividad, posicionándose en un rol de hombre que representa y apegándose a los mandatos de la masculinidad heterosis. Esos son como los primeros 3 episodios y hasta ese punto siento yo y venía sintiendo que era una perspectiva como muy externa y muy así como desde afuera de lo que puede ser la experiencia trans. Y si bien habrá quienes sientan que se les representan en estas situaciones que se plantean en estos primeros episodios y en toda la serie, básicamente en toda la temporada con respecto a este personaje, en situaciones de manera aislada me parece que puede haber así como que, sí, eso me pasó, sí, I can relate to that, o sea, como en una situación específica, el tratamiento en general es superficial, me parece a mí, y que está sesgado desde el principio. Y entiendo que es una serie del 2006, o sea, es un contenido creado en 2006 y que está desactualizado y que no debería estarme enredando en por qué este ya no es una representación apropiada, pero bueno, fue el primer personaje trans recurrente en una serie convencional. La pasaban en Warner. 2006, o sea, esto fue revolucionario, yo conecté con él, pero después les cuento. Igual, nada, mi intención es decir por qué para mí no es una representación adecuada. Porque si bien así como
dije, hay puntos específicos, muy precisos, en los cuales yo puedo decir, verga, sí, marico, eso pasa. Es el desarrollo del personaje. No está hecho ni siquiera. Está hecho para lo que quisieron mostrar, me parece a mí. Y bueno, agradecemos que existió. Pero, like, that's not enough anymore, you know? Para no ir capítulo en capítulo, porque, vamos a someter a Max al test de Víctor Russo. El punto 1 era, si se acuerdan, debe contener por lo menos un personaje identificable como LGBTQ+. Bueno, tomando en cuenta que es una serie lésbica, pues tomemos eso como la norma y la representación que buscamos es lo trans, entonces sí, Max es identificable como un hombre trans en algún punto de la serie, de la temporada, así que punto 1, aprobado. Punto 2. El personaje no debe ser definido única o mayoritariamente por su identidad de género. Si bien, mientras avanza la temporada vamos conociendo un poquito más el personaje, tipo de qué trabaja y no sé qué, la profundidad es poca y realmente casi nula. Parece su único factor diferenciador y no hay profundidad psicológica. Por lo menos no en cámara, que es lo que estamos midiendo. Punto 3. El personaje debe estar vinculado a la trama de manera relevante. Y aquí es donde yo me empiezo a confundir un poquito, o sea, me empiezo a enredar. Porque si bien Max es pareja de una de las protagonistas, creo que de la protagonista principal, porque la serie se acaba cuando... Bueno, no les voy a spoilear nada. Si bien Max es pareja de una de las protagonistas, no hay gran influencia narrativa. O sea, si lo sacamos, no pasa nada en el resto de la temporada. Bueno, Jenny no tiene con quién ser tóxica, pero le podrían encontrar otra novia, ¿entiendes? Y tener conflictos con esa pareja, porque los conflictos que tienen son alrededor. Y ahí es donde yo me empiezo a confundir, no sé si aprueba el tercer punto o no, porque parece que él mismo presenta su propio conflicto, entre comillas. No un conflicto con su identidad de género, porque en ese ámbito simplemente le presentan como muy a medias la idea de la transición y de todo esto, y lo acepta sin ningún proceso, por lo menos visible, de integración. Es como, lo invitan a una fiesta en donde le presentan a un chico trans que medio habla sobre su experiencia. Jenny lo forza a presentarse en esa fiesta como Max. El otro que lo invitó entonces constantemente que, ay, esta puede ser su historia, esta puede ser tu historia, esta puede ser tu historia. Y es así como forzándole a hablar sobre y a identificarse con una narrativa, pero en ningún momento vemos un proceso de él, individual, interno, de qué le está pasando, de dónde él conecta o no conecta con la narrativa, de dónde él siente que sí, siente que no, o cuál es el conflicto, si es que tiene alguno con respecto a aceptar esta idea. No, simplemente su misma que, sí, bueno, sí, listo. Ya sí, esto es hecho, sí. O sea, es muy superficial el trato que creo yo, ¿no? Que se le da en ese y en muchos otros puntos, ¿no? Pero introduce su propio conflicto. El conflicto que tiene Jenny durante toda la temporada es que es novia de un hombre trans y ella es lesbiana. Cosa que me parece importantísimo hablar. Pero este no es el episodio necesariamente en el que lo vamos a hacer. Pero hay un conflicto en Jenny, en la historia de Jenny, por la existencia de Max. Pero aún así, de resto sacamos a Max y le podemos dar otra novia de Jenny y listo. O sea, y digo otra novia no porque Max sea una novia, sino porque ella antes de eso tenía novias. Antes de que me tiren el zapato en la cara. Entonces no sé si el tercer punto aprueba o desaprueba, porque él introduce todo un conflicto. O sea, él es un conflicto. Su historia introduce un conflicto dentro de los otros conflictos, porque además tengamos en cuenta que son 6 o 7 narrativas diferentes, ¿no? Entrelazadas, obviamente, porque todas son amigas y Max llega a este grupo y entonces también se mezcla en todo el quilombo, pero a ciencia cierta no sabría. O sea, me parece que no, porque lo podemos sacar y realmente, no sé, Beth y Tina adoptando o no adoptando a la bebé, irrelevante de la existencia de Max. Carmen y Shane siendo medio saludables la mitad de la temporada y después casi casándose, irrelevante la existencia de Max. Dana y Alice y su breakup
coming back, getting together, cancer shit. Irrelevante la existencia de Max. O sea, él introduce un conflicto en la vida de Jenny. Que si lo sacamos le podemos buscar otro conflicto a Jenny, ¿no? O sea, como que, como dije hace rato, se ve que introducen el personaje porque es trans. Introdujeron un personaje trans porque es trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, el punto 2 obviamente está desaprobado porque así como que sí, o sea, es lo que lo representa. Pero tiene quizás un nivel como de conflicto y profundidad de su existencia ahí. Que después estas cosas que tienen conflicto con Jenny no son tratadas a profundidad tampoco. Entonces así como al pedo, al que lo hagan, si igual lo van a dejar ahí como que están en el aire, ¿no? Esta perspectiva a veces como limitada y siempre bastante superficial se condensa en una conversación que se desarrolla entre Kit y Max, en la que ella se le acerca desde un lugar como que de auténtica preocupación y está bien trabajado a nivel de guión e interpretación su parte, pero la parte de él no. Y eso me conflictó un montón porque puede ser así como que, bueno, quizás la caraja es mala actriz y ya, quizás debieron buscar una mejor persona para interpretar ese personaje, quizás desde el nivel guión no está bien, que me parece que en todo lo que estoy mencionando es real, pues no es que es una sola cosa, sino es la combinación de todas. Cuando Max intenta explicarle que él nunca se ha sentido cómodo en el cuerpo de una mujer, ella le dice: ¿crees que sacándote los pechos y convertirte en hombre se van a resolver todos tus problemas? Esa frase evidencia una comparación o una confusión entre la incomodidad que sienten las mujeres producto de la objetización de sus cuerpos y la disforia de género. Como diciendo, si trabajas tus temas con tu imagen, no necesitas transicionar. Pero Max lo único que le contesta es: yo sé que eso no va a pasar, pero la gente empezará a verme como soy. Es así como, bueno, está bien. O sea, son respuestas bastante cortantes y, como digo, bastante superficiales, me parecen a mí. Pero bueno, esa puede ser la vida de alguien. Pueden estar representando algún tipo de persona. Y está bien en ese sentido. Pero apuntando a lo ideal, no es lo que yo esperaría, pues. Qué sé yo. Kit le dice: me entristece mucho ver a nuestras chicas fuertes y masculinas renunciar a su womanhood, que no existe una traducción para esa palabra en español, pero sí la hay para manhood, que es hombría. Así que ustedes díganme esta mierda. Pero bueno, renunciar a su mujercitud para ser un hombre. Estamos perdiendo nuestras guerreras, las más grandiosas mujeres, y yo no quiero perderte. Siento que este argumento es como una versión mucho más soft de la que utilizan algunas feministas radicales, que nos posicionan a nosotros como traidores a la causa, que elegimos, entre comillas lo estoy diciendo, cambiarnos de bando, ponele, para obtener privilegios. Y la respuesta de Max es cualca, boludo, porque le dice: no estoy siguiendo ninguna moda, amigo. ¿Qué es esa respuesta, señor? Después se va todo más a la verga todavía, porque entonces Kit lo que le dice es: ¿qué pasaría si yo viviera mi vida sintiéndome blanca por dentro? Y un día despierto y me puedo cambiar el color de piel y las características de mi cara. ¿Tú me apoyarías en hacer eso? Y el pelotudo, lo único que le responde es como que: no sé, tú te sientes blanca por dentro. ¿Qué es blanca por dentro?, le responde ella. ¿Qué es hombre por dentro? ¿Qué es mujer por dentro? ¿Por qué no puedes ser la camionera más camionera de todas y conservar tu cuerpo? Y Max le dice: porque yo quiero sentirme completo. Quiero que mi exterior corresponda a mi interior. Y Kit le dice: estarías renunciando a lo más precioso que hay en el mundo. Y el tipo le dice: ¿qué? ¿Mis tetas? Y Kit le dice: no, ser una mujer. Y es como me dan los huevos. O sea, es importante destacar que no solo la profundidad del personaje deja mucho que desear, sino la interpretación. Como que recrearon una conversación que es muy probablemente que uno haya tenido o que tenga con otras personas o con uno mismo, sobre todo al comenzar la transición. Y la posicionan de manera desequilibrada la conversación. O sea, no los posicionan en los dos de manera horizontal. Incluso en el cuadro uno puede ver como Kit en referencia con Max, Kit está en contrapicado y Max está en picado. O sea, la toma, el ángulo de la toma. Eso ya
te predispone un juego, o sea, un desbalance de poder en la conversación, me parece a mí. Que si bien es sutil, se ve y que uno lo siente cuando uno está teniendo una conversación, y sobre todo una conversación que es medio, qué sé yo, un poquito confrontativa, porque al fin y al cabo lo es, tipo, te están diciendo algo que no es muy fácil. Si yo estoy teniendo una conversación medio confrontativa, yo intento estar como que los ojos al mismo nivel, ¿no? Yo sentado y la otra persona parada, porque se siente, eso se ve, es como una cuestión que lenguaje corporal y está ahí, ¿entiendes? Y lo posicionan así. Entonces, a mí eso me dejó mucho que desear y encapsula esa escena toda la perspectiva con la cual y el manejo que le dan a la temática de la identidad de esta persona durante la serie. Es como que así es como lo ven las mujeres cis, feministas, lesbianas y bisexuales, o alguna parte de ellas, o así era como lo veían en 2006, o así es una perspectiva en la que se puede ver desde ese lado, y no le dan un lugar, o sea, porque está bien que haya eso, ¿entiendes? No es que se acallen esas voces, pero no le dan el mismo lugar y el mismo espacio a la voz de la vivencia trans, me parece a mí, pero bueno. Ahí sonó la alarma de mi teléfono, perdón, pero bueno, ya volvemos. Otro de los puntos relevantes de Max en la tercera temporada de The L Word es la forma en la que Max asume su identidad, que ya lo mencioné un poquito antes, ¿no? Y cómo comienza su tratamiento hormonal también. Hay un personaje que hace aparición durante la temporada y es algo así como el hada madrina trans. O sea, lo cloquea en el café la primera vez que lo ve, se da cuenta que potencialmente, porque quién es esta persona para asumir la identidad de género de otra persona, pero como que lo cloquea como chico trans de closet o no asumido y lo invita a una fiesta. Max va con Jenny a esta fiesta. Cuando llega, esta persona le pregunta si tiene otro nombre por el que le gusta que le llamen, y él responde que no. Y Jenny, qué linda Jenny, sacando del closet a Max todo el tiempo y constantemente, dice, ay, a veces se presenta como Max. Entonces ahí todos le empiezan a llamar Max. Cosa que, ok, bueno, a veces uno no tiene los huevos, se siente incómodo y está bueno que otra persona tipo lo empuje un poquito, ¿no? Chévere. Pero no sé, no se siente orgánico, además eso, o sea, como que a nivel de interpretación no es como que ve, no hay mucho contenido ahí. Entonces a mí me incomodó bastante. En la fiesta también hay otro personaje que es un chico trans. Bueno, claramente estaba bastante como set up el hecho de que Max fuera a esta fiesta y que conociera a esta gente, ¿no? Cuando Max le pregunta a este chico trans qué hace, él dice así como, bueno, escribo guiones, historias y qué sé yo, y la que estoy escribiendo ahorita es sobre un chico que siempre supo que no era la niña que los demás pensaban que era, bla, 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 bla. Y Max le dice, o sea, es sobre tu historia. Y la persona esta, la hada madrina trans, le dice a Max, también puede ser tu historia, Max. Y es como, dale, le estás forzando por la garganta una narrativa y una historia y una identificación que no está teniendo por naturaleza. Y no es que esto sea lo que está peor de todo esto, sino en lo que falla realmente la serie o la representación. No es en eso necesariamente, porque puede existir, sino en la falta de la profundidad psicológica del personaje, en que tú nos muestres qué es lo que está pasando él para que se justifique todo lo que pasa después, ¿no? Porque si no es simplemente como, es muy superficial, es un tratamiento muy superficial de una vivencia que además deliberadamente estás poniendo para introducir en esa temporada, porque desde el principio nos estás dando a entender, nos estás dejando ver que la intención tuya como escritora, directora o lo que sea es que el personaje haga una transición y no le estás dando la profundidad que amerita para que sea justificable, para que tenga sentido, para que tenga un desarrollo el personaje. Entonces, eso a mí me conflictúa muchísimo. Y después que este personaje, que es la dita madrina de lo trans y huevonada, aparte de forzarle todas esas cosas, en un punto le pregunta, tipo, ¿estás en hormonas? Tipo, tú sabes que no está en hormonas, lo conoces, sabes que tipo, apenas se está dando cuenta, apenas se puede nombrar. Y el carajo le dice, no, todavía no. Y lo que le ofrece a esta persona es darle hormonas de manera clandestina, sin la supervisión de un médico. Y el otro se va, obviamente, y le dice, ay, sí, obvio, no sé qué. Y es como, no, o sea, no hagas eso. O en todo caso, hazlo y después
tipo, deja claro que es algo que no se debe hacer porque tiene consecuencias muy peligrosas. Tipo, la siguiente vez que vemos a Max una cosa así, Jenny le está inyectando la segunda dosis de testosterona, sin la supervisión de un médico, sin el manejo de dosis. Y esto conecta con el tercer punto que me parece relevante, que es el temperamento de Max y la responsabilización en la testosterona de sus arranques de energúmenos de mierda. Explícitamente, en un momento, Max le dice a Jenny, después de casi destruirle la computadora porque ella estaba escribiendo una historia en la que lo incluía a él, le dice, entre comillas, son las hormonas, me ponen de a toque. Esto es un parafraseo, pero, o sea, lo dice. Si bien yo puedo deducir que al no estar midiendo las dosis, se está haciendo un quilombo hormonal que ni siquiera le entiende y que por lo tanto, no probable, sino definitivamente eso lo sitúa en una posición de desequilibrio emocional. La responsabilidad siempre se la tienen en la testosterona. O sea, no es el desfase hormonal al que está sometiendo su cuerpo sin supervisión profesional. No. La culpa es de una única y una sola hormona. La responsabilidad no es de todo lo que tiene internalizado, normalizado y asumido. Y de la reproducción de todo esto cuando ahora siente una permisividad que antes no sentía. No. La culpa es de la testosterona. Y esto toca un punto importante porque no solo es un tema de los hombres trans, es un tema que toca a los hombres cis y a las mujeres. Que nos afecta a todos de diferentes maneras, pero nos afecta al fin y al cabo. Esta percepción equivocada de que la testosterona es la culpable de que los hombres tengamos todas las actitudes buenas y malas que tradicionalmente son atribuidas a lo masculino. La justificación por parte de los hombres cis y trans de conductas pedorras que son solo producto de su propia personalidad y de la falta de responsabilidad sobre ellas. Es como que si no hubiese sido tan representativo e importante, y en mi caso no hubiese sido, la primera representación que yo vi, el primer personaje trans masculino que yo vi en la vida. La primera vez que eso se me presentó como una posibilidad, aunque después fuese así como que no reparé mucho más en ello porque el contexto no me dejaba darme espacio para pensarlo, pero yo lo recuerdo muy patentemente. Si no fuese por lo relevante que fue, yo diría que es... no sé. Es bastante como odiante la perspectiva que presentan, ¿no? O sea, son mujeres desertoras, traidoras de la causa, traidoras de lo femenino, ponerle, o del feminismo, o de la aquelarre, de la sororidad, que se empiezan a hormonar y se vuelven unas bestias y que además siguen reproduciendo y perpetuando el machismo y la misoginia. O sea, así como, ¿en serio esa es la representación? que sí, seguramente fue el caso durante mucho tiempo, qué sé yo, y por eso el contexto es importante, pero es muy fuerte. Es muy fuerte, me parece que está muy mal en muchos sentidos. Pero bueno, hay otras cosas también, como, muestran o visibilizan, por lo menos visibilizan la falta de cobertura por parte de los planes médicos en cuestiones de identidad de género, visibilizan la discriminación en el ambiente laboral cuando Max aplica por un trabajo y al ser leído en ese contexto como una mujer masculina no le dan el trabajo porque le dicen literalmente así como que no sabríamos dónde ubicarte, qué baño vas a usar, lo dicen como medio en broma, pero tal, y al final no le dan el trabajo. Cuando empiezan las hormonas y empieza a pasar un poco más, el tipo vuelve a aplicar por el mismo trabajo y se lo dan. Y es como, that shit happens. Y es una mierda, pues. Entonces lo visibilizan. Que visibilizan también que la sexualidad es fluida y que así como la identidad de género de una persona cis no tiene nada que ver con su sexualidad, la identidad de género de una persona trans no tiene nada que ver con su sexualidad, y presentan a Max como un hombre trans bisexual, o por lo menos con actividades sexuales variadas, siempre con protección. O sea, hay cosas, hay cositas, hay detallitos que están bien,
Pero por otro lado, entonces Jenny lo saca del closet a cada rato, todo el mundo lo trata como mujer constantemente. Es así como vamos a plantear un ideal, vamos a plantear una utopía para que sea algo a lo que apuntar, aunque sea muy alto e inalcanzable, y llegar en algún punto a algo un poquito más arriba y no tener que conformarnos con lo poco que es la ni siquiera aceptación, la tolerancia de los demás. Y como dice Jen Richards en el documental de Disclosure de Netflix, que si pueden ver lo que está muy cool, es sobre precisamente esto, representación. Él en algún punto cuenta que viendo un reality show que hizo Caitlyn Jenner, vio a un papá hablar sobre su hija y que hablaba como con mucho amor y mucha devoción y mucho respeto por esta personita, y que para ella eso fue muy significativo, pues porque ella tuvo que aceptar que su mamá no la aceptara, que sus amigos no la aceptaran, y ver a este padre hablar con tanto amor sobre su hija le hizo decir así como que ¿por qué no pueden ser mi madre como él? ¿Por qué no pueden ser mis amigos como él? Y ver el valor que tiene mi experiencia. Pero que la responsabilidad más grande de carecer de esa perspectiva era de ella. Que ella nunca fue capaz de verse con ese amor, ese respeto y esa devoción porque a ella nunca nadie la trató de esa manera. Entonces, ¿cómo podría verse ella de esa manera? Necesitaba verlo. Y ahora que lo veo, dice, lo quiero. Y esa es una de las facetas o de los aspectos en los cuales la representación es importante, es relevante y es útil. Porque obviamente no es la única manera a la que uno puede llegar a esos lugares. Pero tengamos claro y estemos todos de acuerdo en que una de las mejores maneras de introducir una idea dentro del común denominador de las personas es a través de los medios audiovisuales, de los programas de televisión, de las películas, de las caricaturas. O sea, es una herramienta grandísima, importantísimo también que se use con responsabilidad, porque entonces cuando no, se puede generar el efecto contrario, hacer una cuestión como esta, claro, bueno, estamos hablando de 2006 y lo que sea, pues, pero genera eso, que entonces uno se conforme con apenas la tolerancia de otra persona y no con el respeto y la dignidad. Yo personalmente estoy en un momento de mi vida en el que estoy un poco cansado de sentir que tengo que agradecer por cosas que son dignidad y respeto básicos. Estoy cansado conmigo mismo, eso no es responsabilidad de más nadie, que el hecho de que una chica respete mi identidad sea tan relevante para mí con respecto a la potencialidad que tiene de ser mi pareja o lo que sea. Como que es algo que debería ser tan básico y tan dado, pero como no lo es muchas veces, cuando existe es como wow. Y es como marico, es básico. Es como una mujer que diga así como, bueno, es una mierda, no tenemos nada en común, me aburro, qué sé yo, pero por lo menos no me pega, qué sé yo. Una vaina así, ponele, quizás muchísimo menos dramático, ¿no? Pero es como, no sé, para mencionar simplemente dos representaciones muchísimo más modernas y muchísimo más apropiadas. Una es en una serie que es el remake de Sabrina, la bruja adolescente, que está muy bueno también. Y también está en Netflix. Y hay un personaje que es un chico que es como medio no binario al principio, pero después como, bueno, sale del closet como un chico trans. Y hay un episodio en el que por un contexto extraño de la serie le dicen así como que, ay, bueno, pero no quiere ser un niño de verdad. Como insinuándole que hiciera una poción, un hechizo para convertir su cuerpo, ¿no? Y él dice, pero yo ya soy un chico de verdad. Y así como, ves, no tiene que explicar nada, no hay mucho más meollo, simplemente es eso, la seguridad en la interpretación, en la escritura, en un montón de cosas. Ya, listo, fácil. No sé, yo he visto solamente dos episodios por ahora de Euphoria, ¿no? Pero la naturalidad con la que introducen al personaje de Jules, marico, así. Y ahora te voy a mencionar otra y no son dos, sino tres. Hay una novela argentina que se llama 100 días para enamorarse, que es el contenido latinoamericano o en español que yo haya visto, es la mejor representación de una masculinidad trans. Posta. El personaje se llama Juan. Y es así como, no era la intención que fuese un chico trans en un principio, de eso me enteré porque, bueno, obse. Pero de pana que es una de las mejores representaciones. ¿Y qué pasó?
que tuvieron asesoría, que escucharon que la actriz le echó bolas para la interpretación. O sea, ¿y qué tiene como consecuencia? Coño, primero que nada, interpretaciones accurate, o sea, precisas, parecidas a la realidad. Y por otro lado, información. Porque ¿qué pasó con Max? Si bien obviamente agradecemos la existencia de Max, y todo bien con Max, y todo bien con The L Word, porque la verdad es que fue una nota en el momento en el que me encontré con esa serie en su momento, hace como 12, 13 años. Por ejemplo, para mí, eso hubiese podido ser muchísimo más peligroso si yo hubiese estado quizás un poquito más grande o en otro contexto y veo eso y digo así como, bueno, yo puedo conseguir testosterona sin ir al médico. Ir y meterme cualquier cosa, un anabólico ahí a ver si me da algo, ¿entienden? En ese momento el único efecto que tuvo, por lo menos en mí, fue darme cuenta, porque hay un episodio en el que, no sé si ya lo mencioné, pero bueno, Jenny le regala como un packer a Max y él, no sé si él se compra o ella le compra o no sé qué, pero unas vendas. Y lo vemos ponerse el packer y vestirse, no sé qué, y se pone vendas en el pecho. Y a mí eso me quedó, por alguna razón, esa información a mí me quedó. Yo dije, esto es posible, esto es algo que se hace. Y ahí fue cuando yo me fui un día que salí de clase y me compré en la farmacia unas vendas, como si fuese que unas vendas para la mano, para el pie, para lo que sea, me compré unas vendas. Y fue la primera vez que intenté comprimirme el pecho, que mi mamá se dio cuenta y no me dejó salir de la casa así. Cosa que agradezco porque en el contexto quién sabe qué me hubiese podido pasar a mí, ¿no? Si salía hacia la calle la gente se da cuenta desde burla hasta quizás violencia, ¿no? Pero si yo, mi mamá no se da cuenta o mi mamá no estuviese tanto en la casa o yo igual lo hubiese hecho, huevona, lo hubiese hecho por mucho tiempo, en The L Word en ningún momento muestran las consecuencias de usar vendas para aplanarse el pecho, que son muchas y muchas son muy peligrosas. Nunca hablan de eso. Después en algún momento es como que el bicho hace un montón de compras y se compra un binder. No dicen binder, no dicen faja, no dicen esto lo tienes que usar solamente 8 horas diarias o máximo 8 horas diarias porque si no te puede comprimir la caja torácica y te puedes morir asfixiado. No te dicen no te bañes con esto. No te dicen haz estiramientos antes y después de ponértelo. No te dicen no corras, no hagas ejercicio cuando tengas esto puesto porque te puede dar una deficiencia de oxígeno en el cerebro. O sea, que no es que tiene que existir esa conversación en todos lados, ¿no? Pero si es algo de lo que se habla tampoco, ¿por qué no hacer una mención? En 100 días para enamorarse lo hacen. Así como o bueno, no sé si es en la versión argentina o en la mexicana, pero recuerdo que hay uno en el que el personaje se ve cuando en un momento se quita las vendas y tiene todo el pecho morado. En la mexicana me acuerdo que hay una escena en la que el personaje está en una carrera corriendo y se desmaya y lo tienen que llevar al médico. Y el médico le ve la espalda que la tiene vuelta mierda y el pecho también. Entonces, si ya estás metiendo un personaje en la narrativa, ¿por qué no darle un tratamiento digno, no? Una profundidad digna. No meterlo por meterlo y ya, como dice la prueba de Víctor Russo. Entonces, representaciones más adecuadas, mejores, sí hay. Y si quieren las seguimos hablando, porque de eso tengo. Pero así, brevemente, por ejemplo, 100 días para enamorarse. Bellísimo. La versión argentina. La versión mexicana es un embole. El personaje que es como súper mínimo en Sabrina, pero es que eso es lo cool. Que es como X, marico. Naturalizado totalmente. Y está maravilloso. Y bueno, ahora me estoy viendo Euphoria, que ya vi que hay una persona trans y es como, wow. O sea, naturalizar las cosas. Sex Education, creo que no han hablado de cosas trans, pero hablan de un montón de cosas más. Marico, así, sigan esos patrones, por favor. La representación no es el objetivo, sino el medio para lograr ese objetivo. Susan Stryker. Esto es parte de lo que yo más quiero que quede de todo esto. No es que la idea es pelear por representación al PP. La idea es utilizar la representación como una herramienta y esto es importantísimo, para naturalizar, para acompañar, para representar precisamente a las personas
y hacerlo de una manera responsable. Entonces la próxima vez que quizás estemos viendo una película o una serie o quizás una animación en la que se intente representar a una población marginalizada, lo pongamos brevemente en este test, ¿no? El personaje es visiblemente miembro de esta población marginalizada. ¿Es esa su característica más relevante? ¿Tiene alguna implicación dentro de la trama o el conflicto de la historia? Y aunque sean esas tres cosas la respuesta sí, también cuestionarse. ¿Es una representación respetuosa, exacta, apegada a la realidad, más que todo? Porque hay muchas que pasan el test y aún así son muy respetuosas, así que hay que tener eso en cuenta. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar. Si quieres compartir tu experiencia o consideras que faltó algo por mencionar, me puedes seguir en Instagram como @vainastrans o @naiguatá_. También voy a estar dejando los nombres de todas las series, programas, documentales y los personajes que hablé hoy para que los busquen si les interesa verlos y después podemos hablar al respecto a qué les pareció. Si les pareció útil o interesante esta información, suscríbanse, denle like, no saben cuánto ayuda eso, y compartan, porque nunca sabemos a quién le puede servir ni hasta dónde podemos llegar. Desde Buenos Aires, con mucho amor, hasta la próxima.